60 anécdotas quiteñas de Jorge Rivadeneira. Anécdota número 1. Los viejos carros en las calles quiteñas. El primer automóvil, un John Button, deslumbró en el año 1901. Un día famoso en los anales quiteños, con preparativos de días y de noches, una fecha llamada humillar a los coches y a las carreteras. Todo en el marco del comienzo del siglo, como un preanuncio de que se aproximaba una ruptura de la paz sanfranciscana en una ciudad perdida entre los Andes gigantes, Quito. Anunciando una especie de tregua política, el general Leonidas Plaza Gutiérrez, un liberal que se fue paulatinamente separando de los hermanos de Alfaro, ocupaba el Palacio de Carondelet, ofreciendo paz y tranquilidad, mientras otro personaje de la época, el general Eloy Alfaro, conversaba con sus amigos para analizar el momento histórico y sus perspectivas. Un automóvil en las calles quiteñas fue la gran noticia de ese año 1901. En la ciudad de calles irregulares, ocupadas hasta entonces por los coches, las carretas y los caballos. Un carro francés. Manuel, tú vas conmigo en el John Button, dijo el propietario del vehículo anunciando para el primer recorrido por las calles de la ciudad, Carlos Álvarez Gangotena. Manuel Buccelli, mecánico autodidacta, mostró su alegría. Iba a ser virtualmente el copiloto en el gran suceso. Álvarez Gangotena era el típico gamonal serrano viajado y mimado. Su madre, doña Francisca, destinó buena parte de las rentas de una hacienda para que su hijo llegara a París, visitara la Exposición Universal, se quedara echando unas canas al aire y finalmente emprendiera el regreso a la patria. Pero no con las manos vacías. Vino trayendo un automóvil de la marca más conocida de la época, un John Button francés. El rico personaje estuvo en la Exposición Mundial de París en 1900 y allí se enamoró del John Button. Puso las platas y en un barco transatlántico lo llevó a su país y a su ciudad. El viaje entre Francia y Guayaquil no tuvo nada de raro. Al fin y al cabo, cada cierto tiempo los buques cruzaban por las frías aguas del Cabo de Hornos, en búsqueda de los puertos del Pacífico del Sur. Luego las cajas conteniendo las piezas del carro francés llegaron hasta Babahoyo. Varios meses permanecieron en las bodegas hasta que amainara el invierno. Posteriormente las mulas hicieron lo suyo, llevando en los lomos esa preciada carga. Ya en Quito, la tarea de armar un automóvil allí mostró su habilidad el maestro Carlos Buccelli, armando por primera vez todo un automóvil. Fue difícil, poco sabíamos de estos ingenios tan modernos, pero lo hicimos, comentó con sus amigos. La anécdota. La gente se aglomeró en el centro de Quito para ver de cerca el primer automóvil rodando por el centro de Quito. El maestro Buccelli llevó el primer John Button hasta la Casa Azul, entre las calles Venezuela y Sucre, actualmente centro histórico de Quito. Allí se dio el volante a Carlos Álvarez Gangotena y este invitó al presidente para que le acompañara en el recorrido por la calle Venezuela y luego por la García Moreno. Todo un suceso en el Quito de la época. La capital andina se estremeció esos días. En el último tramo el maestro Buccelli vivió un mal momento. A las 15 horas, de pronto el vehículo se detuvo cuando se encontraba a 100 metros del Palacio de Gobierno. El motor se emperró y fue muy difícil que retornara a la normalidad. Lo peor, el colmo fue cuando el John Button pudo dar retro, pero no caminar hacia adelante. Cosas de los tiempos idos. La primera travesía por el centro quiteño tuvo pues su historia y también su anécdota. La verdad es que pese a la falta del motor, todos los presentes estuvieron de acuerdo en que fue un suceso notable, único, la iniciación de una nueva era en las calles quiteñas. Segundo y tercero. Continuaba aún el gobierno del general Leonidas Plaza y se aprestaba a entregar el mando al comerciante Lizardo García, cuando marchó por las calles quiteñas en 1905 el segundo automóvil. Fue también un vehículo de un Button, llegado en tren hasta Riobamba y que siguió su viaje por la carretera nacional hasta dar con Quito. Se trataba, según recuerdos del historiador y leyendista Cristóbal Gangotena Gijón, de un automóvil de 5 asientos e hizo algunas proezas dentro de los esquemas mecánicos de la época. Así viajó de Quito a la Tacunga con 3 pasajeros. Jesús, se sostuvo indígena. Todo un Mercedes fue el tercer automóvil, que rodó por las calles de la capital ecuatoriana. El propietario fue el personaje hasta cierto punto polémico, pero admirado en esos tiempos. Archer Harman, el empresario estadounidense quien tuvo un importante papel en la construcción del ferrocarril. Más carros. El 7 de marzo de 1906 fue otro día histórico en el automovilismo quiteño. Inició sus actividades la agencia La Veloz, realizando viajes diarios entre Quito y Riobamba y viceversa, como un servicio para los pasajeros del tren, que en 1905 había llegado a la capital de Chimborazo. El empresario fue el personaje más rico de Quito, Manuel Gijón Larrea, primer presidente y accionista mayor del Banco del Pichincha, quien falleció sorpresivamente en 1908, dejando como único heredero a su hijo Jacinto. Dando un salto llegaremos
a 1980, el año en que se esfumaron los coches y llegaron los ómnibuses a Quito. Anécdota número 2. Un periódico nacido en medio del susto. El Comercio tuvo que suspender la publicación de su número 2 porque estalló una revolución alfarista. Los periódicos nacían y morían en el Ecuador con frecuencia. El Comercio, que nació el 1 de enero de 1906, casi se muere, después de publicado su número 1. Los jóvenes fundadores, los hermanos César y Carlos Mantilla Jácome, tuvieron que esperar un mes para ver circulando su número 2. Eran pocos los diarios, pero no faltaban los semanarios en el Ecuador de esa época. Todos sin excepción eran políticos, conversadores o liberales dispuestos a la lucha contra sus adversarios, liberales o conservadores. Servían como armas de batalla política o barricadas. Algunos daban un trompón o un puntapié y se esfumaban. Los hermanos Mantilla Jácome salieron con su madre de Píllaro, su población natal. Querían estudiar, progresar. Con el apoyo de un pariente armaron una pequeña empresa. Se llamaba La Reina y era de transporte. Los coches fueron su especialidad. Nadie se explica por qué se les ocurrió dar un segundo paso, metiéndose en la tarea diaria y compleja, peligrosa en esos tiempos, de un periódico. Pero no quisieron entrar en la guerra y ofrecieron independencia, o sea, no ser voceros de los partidos ni del gobierno, servir al país y a la ciudad, aplaudir lo bueno y criticar lo malo. El hermano mayor César ya se acercaba al grado de doctor en leyes e invitó a algunos compañeros de sexto curso de la Universidad Central, entre ellos Alberto Gómez Jaramillo, primer periodista y cronista por varios años, José Federico Ponce, escritor y político destacado, y Francisco Miño, que entusiasta relator de los asuntos de la ciudad, para que se desempeñaran como los primeros periodistas. El hermano menor Carlos seguía dedicado noche y día al negocio familiar, pero se daba modos para acompañar a su hermano en la nueva tarea. Decidieron luego nombrar un director, tema muy difícil. Los dos finalmente se decidieron con entusiasmo por un personaje prestigioso y sereno, hombre de letras que gozaba de mucho respeto, liberal y moderado, ambateño, don Ceciliano Monge. Emoción inicial. Nos dedicamos a una empresa periodística sin saber cómo se hace un diario, confesaron más tarde. Trajeron una prensa y otros materiales desde los Estados Unidos por barco. Arrendaron un local en la calle de los Escribanos o Chile, a pocos pasos de la Plaza Grande Quiteña. Fueron armando una pequeña editorial, escogieron un nombre, que ya existía en Lima, y meditaron en las tareas iniciales y en la fecha de salida. El 1 de enero de 1906 fue la decisión. Don Lizardo García, guayaquileño, hombre de negocios, había sido escogido por el expresidente general Leonidas Plaza Gutiérrez para reemplazarle en Carondelet. Votaron varias veces los militares vestidos de civil y Don Lizardo ganó por paliza, por el viejo luchador y ex gobernante general Eloy Alfaro. Vio con mala cara esa elección. Este intruso quiere inaugurar mi tren, fue una de las reflexiones alfaristas. A don Eloy se le hizo agua a la boca cuando vio que, luego de posesionar a su amigo Lizardo, el general Plaza se marchaba a Washington como embajador ecuatoriano, acompañado de su esposa, la rica y bien puesta Abelina Lazo. La mala noticia. Todo funcionó bien. El comercio periódico de formato grande estaba listo para salir a las calles y cumplir con el sueño de sus empresarios. Un diario independiente y que duró muchísimos años. Pero solo unos pocos ejemplares se vocearon y menos se habían vendido cuando Ceciliano Monge trajo una mala noticia. Estalló un golpe militar en Riobamba. El general Alfaro está iniciando su marcha sobre Quito. Ceciliano Monge era gran amigo y ex secretario de Alfaro. Conversó con socios de Mantilla y acordaron lo único que se les ocurrió a esas alturas: suspender la publicación del diario hasta que se aclare el panorama. Así sucedió. Triunfó Alfaro, gracias a sus amigos militares y su prestigio. Entró a Quito el 17 de enero y, ojo, lo primero que hizo es nombrar a Ceciliano Monge como su secretario particular. Ceciliano Monge fue pues director del comercio solo por un día, luego se instaló en Carondelet junto al viejo luchador. Los hermanos Mantilla analizaron la situación y resolvieron seguir con su tarea. El número 2 circuló el martes 30 de enero con el mismo formato y estilo acordado para el número 1, y con una columna explicativa. Continuamos. Tuvimos que parar a nuestro periódico luego del número 1, pero ahora sí nos vamos de largo. Adelante, dijeron. Nada menos que esta fue la anécdota del primer día del periódico quiteño El Comercio, que el 1 de enero del año 2006 cumplió 100 años. Anécdota número 3. Iquitos se quedó sin bancos hasta 1906. El Banco del Pichincha nació para llenar un vacío de 11 años. En 1781, la provincia de Quito, buena parte de la sierra ecuatoriana, tenía
311.649 habitantes, entre blancos, indios, negros libres y negros esclavos, según versión de Telmo Paz y Miño. La provincia de Guayaquil, de acuerdo con la misma fuente, solo sumaba 31.090. La economía quiteña se desarrollaba con aceptable prosperidad durante los siglos XVI y XVII, a base de producción textil y agrícola, pero decayó al llegar al siglo XVIII. Entonces sus obrajes sufrieron dos impactos: la decadencia minera en la zona alto peruana, que afectó a los centros de consumo y a la competencia de los productos ingleses y franceses de mayor calidad. La sierra, como reacción, puso mayor énfasis en la producción agrícola, consolidándose en el latifundio y a paso de depender más de la burocracia. La costa fue subiendo por su producción cacotera y su contacto con el mundo, y Guayaquil tuvo sus primeros bancos: Luzarraga, Particular Nacional, Anglo-Ecuatoriano, Banco de Ecuador. Quito debe tener un banco, fue la reacción lógica, y en 1867 la firma Fermín Goin y el ciudadano Nicanor Palacios, quiteño nacionalizado en Estados Unidos, fundaron el modesto Banco de Quito, quien murió poco gloriosamente en el año de 1885. El Banco de la Unión fue el segundo banco quiteño, nacido en 1880, con un capital de 300.000 pesos, pocos comparables con el millón del Banco del Ecuador de Guayaquil. Tuvo muchos problemas, cayó en 1895 y Quito se quedó sin bancos, apenas con una sucursal del Banco Comercial y Agrícola, también porteño y el mayor del país. Un banco para Quito. ¿Cómo puede ser que Quito, la capital, no tenga un banco? Fue el nuevo clamor, entre otras cosas. La hacienda serrana cultivada a medias no rendía como la exportación costeña. Se aproximaba el tren que tanto impulsó Alfaro. Una veintena de teléfonos se había instalado en 1900. En 1906 nació un periódico con ganas de vivir, y ese mismo día, 1 de enero, el viejo luchador recobró el poder con un golpe militar. El 15 de marzo apareció en el nuevo diario El Comercio un anuncio invitando a la formación de un banco. Alfaro percibía la oposición en Quito y buscó ganar adeptos apoyando la idea. Agricultores, comerciantes y unos pocos industriales impulsaron la iniciativa, y el 17 de marzo del 52 de ellos en la Casa Municipal para dar el primer paso, acordado el nombre Banco del Pichincha, con un capital inicial de 600.000 sucres, todo con mucho entusiasmo. El 11 de abril fue la fecha clave. Se inició el aporte de fondos y algo comenzó a fallar. El secretario Vicente González Basso anunció compungido: falta de dinero. ¿Cuánto falta?, preguntó un personaje distinguido, quien había llegado en el mejor vehículo y era agricultor, comerciante e industrial, poco metido en la política. ¿Cuánto falta para los 600.000?, inquirió. 150.000, señor Gijón. Tome. Manuel Gijón Larrea, padre de Jacinto Gijón Camayo, más tarde alcalde de Quito, puso el dinero y recibió el agradecimiento de todos. El Banco del Pichincha pasó a ser una realidad. Don Manuel murió imprevistamente en el año de 1908. El primer gerente y baluarte del banco durante 20 años fue Carlos Pérez Quiñones. En 1920, la capital ya era de 3 millones de sucres. El banco, como los otros del país, emitía billetes, de acuerdo con las normas legales, hasta que llegó la Revolución Juliana en 1925. El Banco Pichinchano también enfrentó problemas, pero salió bien librado de esa época antibancaria, luego de que en la primera etapa dio un amplio aporte para el avance de Quito. Los Acosta. Los bancos, con el poderoso comercial y agrícola de Guayaquil a la cabeza, cayeron con la Juliana, acusados de sacar y poner presidentes y de mandar y abusar en el país. El Banco del Pichincha enfrentó también una crisis y buscó un gerente para enfrentar los problemas. El escogido fue don Alberto Acosta Soberón, carchense de reconocida honestidad, quien había dirigido el Banco de Abasto. Fue nombrado en 1928 y duró hasta 1972. Gracias a su prestigio mantuvo la estabilidad de la institución y dio pasos valiosos que impulsaron el progreso. En 1972 la gerencia pasó a su hijo Jaime Acosta Velasco, un baluarte del banco por su calidad humana y profesional, gerente por varias décadas. En la actualidad, 2014, el Banco Pichincha es ampliamente el mayor del país, que opera bajo la dirección de Fidelegas, accionista principal, Antonio Acosta Espinosa y Fernando Pozo. La anécdota. Don Alberto Acosta Soberón, al retirarse luego de 44 años de la gerencia del banco, se despidió con unos consejos para su hijo Jaime. Banquero y solo banquero. Decir no cuando sea necesario, pero sin herir. No a la política. El banco es de todos, sin ningún tipo de distinción. Cada día hay que dar un paso para democratizar el crédito.
Jaime, su hijo, trabajó en el banco desde 1937 y pasó a ser gerente en 1932. En una oportunidad concurrió un grupo de ciudadanos para pedirle que aceptara la candidatura a la presidencia del Ecuador. El país necesita de hombres honrados y eficientes como usted. No soy político, soy y he sido solamente un banquero. Hay partidos que pueden auspiciarlo. No tengo dinero, vivo de mi sueldo. Podrían apoyarlo, para que digan que la oligarquía me financió. No exagere, acepte. Seguiré siempre en lo mío, sirviendo al banco y por su intermedio a la comunidad. Gracias. Anécdota número 4. Prodigio de la Dolorosa. Dividió a los quiteños. Parpadeó la Virgen, dijeron los católicos. Invento Curuchupa, refutaron los rojos. Conservadores versus liberales, azules contra rojos, curuchupas frente a los macheteros, volvieron a calentar sus lenguas de 1906. Luego del regreso del viejo luchador Eloy Alfaro al Solío del Cabrondelet, tras un rápido golpe militar que se inició el 1 de enero en Riobamba, la división entre quiteños no fue mayor. Pese a los esfuerzos de los sectores moderados, los planteles más representativos de la derecha y la izquierda fueron en esos tiempos el Colegio San Gabriel de los Jesuitas y el Colegio Mejía, laico. Como respaldo militar, Alfaro no tardó en consolidarse en el mando. De pronto, a las 20 horas del viernes 20 de abril de ese movido 1906, comenzó a circular un rumor por el templo y los corredores del plantel San Gabrielino. Parpadeó a la Virgen Dolorosa, un prodigio. Lo vieron Jaime Chávez Ramírez y Carlos Hernán. Cuando la novedad salió a las calles, no tardó a dar paso a las emociones, pero también a las inquietudes, las exageraciones, las dudas y hasta las protestas. No es verdad, es una estrategia de los curas. Quieren decir que la Virgen lloró por la presencia de los liberales. El gobierno alfarista no quiso opinar con estridencia. Se comentaba que la esposa del general Eloy Alfaro, doña Ana Paredes, era devota de la Dolorosa. El jefe supremo no quería radicalizar las confrontaciones, tanto que, entre otras cosas, apoyó la fundación del Banco del Pichincha. Pero al anuncio del milagro, el prodigio, la farsa, dio un paso a choques ideológicos y a las más diversas apologías y acusaciones. La voz de los testigos. El estudiante guarandeño de 11 años, Jaime Chávez Ramírez, fue el primero en afirmar que la imagen del cuadro de 52 por 40 centímetros abría y cerraba los ojos y mostraba signos de animación. Sí, miré casualmente el cuadro y vi que la Virgen movía los párpados. Creí que era una ilusión. Volví a mirar y comprobé que en verdad abría y cerraba los ojos, sino que mostraba signos de admiración. Jaime Chávez Ramírez dijo que sorprendido se cubrió los ojos con las manos y avisó a su compañero Carlos Hernán, nacido en Quito, de ascendencia alemana, quien también vio la sorpresa el prodigio completo. Ambos se arrodillaron y rezaron un Padre Nuestro y un Ave María y llamaron a otros niños. Estos se acercaron incrédulos y burlones, pero luego, según Chávez, observaron con asombro el suceso e informaron a los religiosos jesuitas. La imagen era una de las 3 litografías traídas de Francia y colocadas a 82 centímetros del suelo. Chávez animó su descripción afirmando que los niños gritaban: "Ahora cierra, ahora abre" los ojos. Choque religioso. El suceso fue un impacto con versiones afirmativas y negativas. Un episodio más de la guerra religiosa que vivía el Ecuador a partir de 1895, del triunfo de la revolución liberal liderada por el general Eloy Alfaro. Una parte de la ciudad y del país celebró el suceso y la Iglesia Católica, especialmente el sector de los jesuitas, se encargó de difundirlo como milagro. Más tarde se usó la palabra prodigio y sin duda contribuyó para las condenas a los liberales manzones. El liberalismo en el poder arremetió sobre todo contra los jesuitas, acusándoles de farsantes e inescrupulosos. El doctor Jaime Chávez Ramírez, destacado como el primer vidente, fue hijo del doctor Polibio Chávez del Pozo, uno de los fundadores de la provincia de Bolívar y director del periódico Los Principios, que es mencionado como el primer diario que circuló en el Ecuador. Otros testigos del suceso fueron el historiador Wilfrido Lor Manavita y conservador Humberto Albornoz, quien sería banquero liberal, el médico Pablo Arturo Suárez, un hospital quiteño lleva su nombre, el doctor Pablo Alarcón Mena, ferviente velasquelista, Carlos Donoso Lazo, padre del general Jorge Donoso. Estuvieron presentes en el suceso 33 estudiantes interinos del Colegio San Gabriel y los religiosos Luis Alberdi, español, y Andrés Roig, alsaciano. El escritor Wilfrido Lor afirma que entre los alfaristas que se mofaron del prodigio, el más famoso fue un coronel, Rosendo Quillos, quien compuso un drama para ridiculizarlo.
pero asegura la misma noche que el drama se representaba en Guayaquil, 19 de mayo de 1907, Uquillas moría repentinamente por la bala de un disparo casual. ¿Qué no se dijo sobre el prodigio? Anécdota número 5. El tren de Alfaro, un aporte al progreso. Un triunfo del viejo luchador por la locomotora 8 en Quito. Fue un día muy feliz para don Eloy. El 25 de junio de 1908 recibió en Chimbacaya la primera locomotora que pitaba en Quito, la número 8, entre los aplausos de los ecuatorianos y sobre todo de sus hinchas liberales. Los conservadores y placistas no dejaron de lamentar el triunfo del viejo luchador, pero los más serios aceptaban que fue el gran personaje de la obra y se trataba de un avance para el país recoleto y atrasado. El tren fue ganando fama en el mundo desde 1830 y el gran tirano García Moreno puso los primeros rieles antes de su asesinato en 1875. Cuando Alfaro asumió el poder con la Revolución Liberal de junio de 1895, su gran anuncio fue llevar el tren hasta Quito, costara lo que costara. Qué difícil resultó concretar una obra semejante en el Ecuador de la época. Su costo de aproximadamente 20 millones de dólares significaba varias veces el ingreso total del país. Los atrasos e irregularidades en el pago de la deuda inglesa, gastos de la independencia, impedían al Ecuador ser sujeto de crédito internacional. Alfaro encontró en el empresario estadounidense H. Harman el contratista dispuesto a llevar adelante la obra. Sin él esto no hubiera sido posible, reconoció en Chimbacaya y Alfaro, aunque muchas veces Harman había sido fustigado en el Ecuador por el lado económico. Los políticos dudaban ante una obra tan costosa y difícil. El Congreso de 1898 casi niega el contrato con Harman. Confiaban en la honradez de Alfaro, pero tenían sus dudas sobre la idoneidad del gringo que aceptó ser parte de semejante esfuerzo y aventura. Alfaro tenía en la mente la necesidad de culminar la obra, llamada a ser, decía, el gran emblema de la Revolución Liberal, y de paso, una victoria de su caudillo, como lo fue, en efecto. Junio de 1908 fue la culminación de un extraordinario impulso. Alfaro versus Plaza. La anécdota de esta obra famosa está en la gran bronca entre Eloy Alfaro y Leonidas Plaza Gutiérrez, ambos generales, liberales y manabas, amigos que se convirtieron en enemigos. Alfaro se lanzó con fervor a contratar y construir el tren a Quito en su primera presidencia, venciendo los obstáculos. Cuando entregó el mando a su sucesor, Plaza, en 1901, ya estaban listas las bases de unos 100 kilómetros hasta Naranjapata. Instalado en el poder, el general Plaza Gutiérrez tuvo tres propósitos claves: mantener la paz, continuar con las reformas liberales e impulsar el tren. Así lo hizo, en líneas generales. En el caso del tren le correspondió el tremendo ascenso de la cordillera de los Andes desde el fondo del río Chanchán. Plaza inauguró el 2 de mayo de 1902 la estación de Huigra, 1219 metros sobre el nivel del mar, kilómetro 116, y el tren llegó pitando el 24 de julio de 1905 a Riobamba, kilómetro 231. En varias inauguraciones, el general Alfaro fue invitado especial y él, pese al malestar y hasta indignación de ver a Plaza en plan protagónico, siguió apoyando la obra, pero los dos eran cada vez más adversarios. Momentos cruciales. Llegó para el general Plaza a la hora de entregar el mando luego de gobernar, en paz con reformas y con tren, sus 4 años. Plaza controlaba el ejército y con su apoyo hizo el gran fraude para entregar el mando nacional al comerciante guayaquileño Lizardo García, mal visto por Alfaro y muy poco carismático. Lizardo, tú vas a presidir la llegada del tren a Quito, dijo Plaza a su sucesor, que respondió el débil con Lizardo. Tal vez se quejó: general amigo y padrino, ¿por qué me abandonas? Mira lo que me puede pasar. Pero el general Plaza Gutiérrez estaba dispuesto a viajar rumbo a Washington como embajador junto a su esposa, la millonaria Avelina Lazo. Eloy Alfaro se frotó las manos y no dudó. Acudió a sus compañeros de armas, dio un golpe militar el 1 de enero de 1906 y depuso a Lizardo García. Asumió pronto la jefatura suprema y cumplió con su sueño. Volvió a trabajar con fe y entusiasmo en su ferrocarril y presidió feliz la entrada del tren a Quito ese día de junio de 1908. Es el momento más feliz de mi vida, proclamó. La mayor parte del Ecuador consideró justo que sea Eloy Alfaro quien inaugure el tren Guayaquil-Quito, porque se marchó del país el general Plaza, dejando sin protección a García, porque andaba entusiasmado con su flamante esposa Avelina, claro. Ella era rica y poderosa en el Ecuador, pero no le disgustaba presentarse en los escenarios de la capital de los Estados Unidos de Norteamérica,
como la esposa del embajador y expresidente del Ecuador. El general Plaza Gutiérrez tuvo dudas, claro, pero no se atrevió a desilusionar a la dama, que casi al final de su periodo le había dado el sí para un sonado matrimonio. Y fue así como la pareja llegó a Nueva York, como una escala en el viaje a la capital estadounidense. El 1 de enero de 1906 recibió la noticia del golpe militar alfarista para derrocar a Lizardo García. Plaza viajó de apuro al Ecuador, pero le fue mal y tuvo que volver al hotel neoyorquino en el que dejó a su esposa. El exilio se perfiló para ellos. Esta es la historia secreta y sin duda auténtica de ese episodio de hace más de un siglo. Postdata. Cuando Avelina y su esposo se hallaban en Nueva York, en ese viaje frustrado a Washington, nació su primogénito, Galo Plaza Lazo. El presidente de los Estados Unidos era Theodore Roosevelt. Anécdota número 6. El fútbol también llegó tarde, en 1908. Con atraso, los Chuyas festejaron el nacimiento del Sport Club Quito. El año 1908 tuvo momentos sonados en Quito. No solo llegó el tren de Don Eloy, sino que el fútbol bautizó a su primer club. Ambos aparecieron en la capital, por supuesto, con bastante atraso. No era para menos, tomando en cuenta que la capital ecuatoriana yacía semi-escondida en un rincón de los Andes, y para más sorpresa de los visitantes, en un paraje interesante, en el cual se mezclaban los días del sol esplendoroso con los fríos y las aguas del páramo. Nada menos que a 2.830 metros sobre el nivel del mar. Atrasados, claro. Si los primeros trenes circularon en Inglaterra en 1827 y en ese país, en Londres, se jugó el primer encuentro internacional de fútbol frente a Escocia en 1872, a fines del siglo, el fútbol inglés era ya popular en Argentina y Uruguay y avanzaba sobre otros países sudamericanos. Era difícil llegar a Quito y al Ecuador de antaño. Los buques debían dar hasta 1914 una larga vuelta por el estrecho de Magallanes, en el extremo sur del continente, y subir por Valparaíso y el Callao, cuando buscaban a Guayaquil. Luego eran necesarias hasta las mulas para encontrar a la capital. Con todo ello, San Francisco de Quito era ya una ciudad con historia, que estaba llegando a los 100.000 habitantes, sede de los presidentes, rodeada de haciendas de los gamonales y los monseñores, centro de la política y de Yapa, epicentro de los chismes y los cachos, en la banca tigre de la Plaza Grande. Noviembre de 1908, los más entusiastas y destacados Chuyas quiteños conformaron y bautizaron al Sport Club Quito, 5 años después del Sport Club Guayaquil, y jugaron en el Elegido los primeros partidos con un balón que se les envió desde Londres su amigo Alfonso Terán, hijo del general Emilio María Terán, embajador ecuatoriano. El Ejido, en el extremo norte de la ciudad, fue por supuesto el sitio más apropiado para la práctica futbolista, por ser una planicie verde, pero más con facha de gran potrero que de cancha propiamente dicha. Algunos futbolistas llegaban en coche, otros en caballo y el resto a pie, improvisaban sus arcos y se lanzaban al interesante juego. Pocos años después, el arquero y humorista Sordo Piedra, Benjamín, trajo una novedad. Luego de un viaje al extranjero, apareció con un arco portátil, que fue la curiosidad total del año. Los primeros encuentros fueron entre los futbolistas del Sport Club Quito, pero pronto comenzaron a aparecer otros grupos y a formarse nuevos pequeños clubes, entre ellos Olmedo, Libertad y América de Quito. En el cuadro de honor de los primeros futbolistas quiteños constan el goalkeeper Leopoldo Álvarez, los fullbacks Alejandro Mancheno, primer presidente del club, y Enrique Moreno, los halfbacks Julio Fabre, Alberto Campuzano, de los Diablos de Campuzano, Jorge Almeida, los forwards Enrique Portilla, capitán, Justo González, César Monje Chiche Herbas, Alberto y Eloy Proaño. Además, Julio Ripalda, Justo González Rumbea, Manuel Cruz Camayo, Pablo Charpentier, Leopoldo Manrique, Jorge Almeida, César Mancheno, Aurelio Favara, José Luis Castillo, Daniel Rodríguez, César Cerdeña. Ellos fueron los bisabuelitos del fútbol quiteño, un sólido a la distancia de un siglo y algo más. Con árbitros de extranjeros. Los pioneros del fútbol quiteño se dieron el lujo de tener algunos domingos, árbitros de extranjeros. Ya por 1910, ellos fueron un escocés, Mr. Brown, un sacerdote profesor de la Escuela Católica del Dr. Borja, y un inglés norteamericano, Mr. George Hayton, llegado a Quito por cosas del ferrocarril de Faro. De paso se ganaron un memorable sitio en la minihistoria del fútbol quiteño, y los primeros gritos de árbitro ladrón. Voluntarios en acción. En 1910, una parte de la Forja, que también era
era eso del Sport Club Quito, se movilizó al sur de Quito por un motivo patriótico. Ese año se suscitó un problema más entre los eternos rivales, Ecuador y Perú. Corrieron noticias de que el rey de España se aprestaba a hacer público el arbitraje que le habían encargado los dos países, en búsqueda de una solución al problema limítrofe. En Quito y en Lima circularon rumores de que el arbitraje del rey español iba a ser perjudicial para el Ecuador según unos y para el Perú según otros. Los dos países movilizaron tropas de la frontera y un choque bélico estuvo muy cercano. En el Ecuador el presidente Alfaro se trasladó a la zona fronteriza y levantó el entusiasmo popular. Una buena parte del equipo de fútbol del Sport Club Quito se trasladó a la frontera con algunos oficiales quiteños y estuvo entre los grupos de voluntarios que acompañaron al viejo luchador. Felizmente no se llegó a la guerra que se perfilaba. Fue una interesante experiencia para el Sport Club Quito. En 1912, varios integrantes del Club Pionero acompañaron a los generales Leonidas Plaza Gutiérrez y Julio Andrade en 3 batallas contra los de Alfaro, que venían desde Guayaquil, Huigra, Naranjito y Yaguachi. Los chullas se ingeniaron para salir vivos. Por esos años, los del Sport Club Quito hicieron una gran broma a Quito. En Semana Santa se robaron, en una operación sincronizada, los badajos de las campanas de las iglesias quiteñas, y ese sábado santo reinaron el silencio y las dieras en la capital, cuando se decretan algunas excomuniones, pero el presidente general Plaza se soltó una risa y se acabó el problema. ¡Qué bisabuelos del fútbol quiteño! Anécdota número 7. Quito se dio el lujo de pifiar a un bienvenida. En la reinauguración de la Plaza Belmonte, allá por 1920, hubo hasta botellazos. Los quiteños y sus inseparables amigos chagras no eran unos santos allá por 1920. Lo demostraron cuando el domingo 19 de agosto se inauguró por segunda vez la Plaza Belmonte y se anunció nada menos que la presencia de una gran figura del torneo español. Quito tendrá la oportunidad única de admirar a don Manuel Mejías Bienvenido, un personaje de relieve en el mundo taurino, anunció muy orgulloso el dueño y empresario de la renovada Plaza de la Calle Antepara, Abel Guarderas, advirtiendo que la presencia del torero español significaba a la vez un esfuerzo y una satisfacción. En sus volantes, don Abel recordaba a los aficionados quiteños que Manuel Mejía Rapela era nativo de la pequeña población hispana de Bienvenida, en la provincia de Badajoz. Ese era el origen de su nombre taurino. A los 7 años, Manuelito se trasladó a Sevilla y en Zaragoza tomó la alternativa. En 1905, de manos del famoso diestro algabeño con Lagartijo como testigo, el toro de la ceremonia se llamó Lindo, de la prestigiosa ganadería de Bengueja, todo bello. Los periodistas españoles comenzaron a llamarle el sumo pontífice del toreo y otro más exagerado le llamó el Papa de los Toros, y un tercero el Papa Negro, porque solía vestirse con trajes de color oscuro. Maravilloso, pero la primera inauguración de la Plaza Belmonte, ubicada hasta hoy cerca de la quiteñísima Plaza de San Blas, fue en 1917, con los toreros Paquito Bonal y Morenito, españoles por supuesto, acompañados del banderillero ecuatoriano más Espinosa, Marinero. Con varios arreglos y con más pompa llegó la inauguración de 1920, con toda una bienvenida en el ruedo. Las noticias llegaban despacio a la Recoleta Quito, de entonces, pero llegaban. Un bienvenida, por lo tanto, no era desconocido para los aficionados quiteños, quienes se dispusieron a llenar la Belmonte. Plaza que se llamó así en homenaje a otra gran figura del toreo español, Juan Belmonte, un sevillano que hizo época, pero fue tan ingrato que no llegó nunca a Quito. Bienvenida, o Manuel Mejías, llenó en efecto la plaza reinaugurada, con 2000 entusiastas aficionados, al son de un paso doble ejecutado por una banda de pueblo. Desfilaron los diestros con Manuel Mejías en el centro, levantando la mano para agradecer los aplausos, acompañado por el matador José Rodríguez y los banderilleros Marinero, Pechuga y el Negro Helguera. Hasta botellas. La decepción comenzó cuando aparecieron los toros y el público gritó que no eran tales sino novillos tramposos, y lo peor investían poco. Para colmo, el tal Manuel Mejías, todo un bienvenida, patojeaba y no ofreció a los tendidos algo que valiera la pena. Comenzaron pues las pifas y luego el problema se complicó. Alguien, al parecer con unos tragos de entre pecho y espalda, gritó: «Es un bienvenida falso». Hasta las cercanías del diestro llegaron algunas botellas, y una de ellas hizo tambalear la negra montera del asustado matador. El célebre Papa Negro terminó desconsolado y don Abel Guardera se sumó de la plaza. Un fracaso. Menos mal que el domingo 13 de septiembre de 1920
Bienvenida dio la alternativa al nuevo torero ecuatoriano, Max Espinosa, marinero, quien alto y desgarbado viajaría más tarde a España y sería una figura nacional. Los toros de la ganadería puyurina del coronel y millonario socialista Juan Manuel Lazo embistieron mejor y el Papa Negro, patojeado y todo, hizo una faena que fue muy aplaudida, pero su recuerdo quedó mal ligado a la bronca de su debut. Hay un detalle más. Don Abel Guardera se había olvidado en sus anuncios de mencionar que este Bienvenida ya tenía 36 años y algo más, o tal vez olvidado premeditado que le costó caro. En 1912 el gran torero habría sufrido una terrible cornada en la pierna, lo que lo alejó de los ruedos hispanos, por lo que prefirió en 1917 viajar para hacer América. Lo hizo más como empresario que como matador, aunque de vez en cuando entraba al ruedo para sumar unas monedas más a sus finanzas, como lo sucedido en Quito. Pero Manuel Mejía Rapela fue en realidad una figura en España, hijo de Manuel Mejías Luján, un banderillero notable. Finalmente se lo conoció como Bienvenida, y entre lo mejor que hizo constan en la historia taurina tres hijos suyos, Pepe, Manolo y Antonio Bienvenida. Figuras de relieve, sobre todo Antonio, quien se lució en más de 800 corridas a lo largo de su brillante carrera. El apellido Bienvenida fue muy sonado en el mundo taurino, pero los aficionados quiteños tuvieron entre sus anécdotas el recuerdo de que un día se dieron el lujo de pifiar de lo lindo a un Bienvenida, un poco patojo. La Plaza Belmonte reinó 10 años en el toreo quiteño, hasta que le llegó la competencia en 1930 con la Plaza Arenas, pero logró sobrevivir y actualmente bien presentada y con historia como un adorno, la Belmonte, como se llama, está bajo la administración del ex torero ambateño José Luis Cobo. Anécdota número 8. El Sordo Piedra fue un pésimo goalkeeper, pero un gran cultor de la sal quiteña. Murió atropellado en el año de 1939. El Sordo Piedra tiene un puesto de honor en la Galería de los Chullos Quiteños, y en su trayectoria constan algunas bromas celebradas, un puesto de arquero goalkeeper en su época, en el primer equipo de la ciudad, muchos chistes y una muerte totalmente trágica. Atropellado por un automóvil el 17 de abril del año de 1939. Quiteño nacido en Quito, se presentaba bromeando ante presencia inicial de los Chagras y en sus conversaciones constaba un viaje al exterior, con los recursos familiares que incluía, según sus versiones, un año de estudios en la Universidad de Yale. Algunos no le creían esa plantillada de Benjamín Piedra, y él como respuesta presentaba un uniforme deportivo de lujo, traído directamente de los United States, que usó en sus años de arquero del Sport Club Quito, al primer equipo de fútbol, de 1908 a 1922, de la ciudad. Al escritor y artista Carlos Andrade Canela, que le debe un relato sobre la pinta y las características de semejante figura del deporte y del humor. Canilleras acolchadas, rodilleras acorazadas, guantes de aprisionar la bola con imanes, una gorra que después le copiarían otros, junto con el espectáculo de su movida actuación, llena de poses en la que trataba de poner sus 5 sentidos inútilmente, desde luego porque 2 de ellos por lo menos los tenía averiados, los oídos y la vista. Era un arquero único, porque entre otras cosas usaba anteojos, todo un espectáculo, tomando en cuenta que más se dedicaba a los chistes que a la pelota. Sus gruesos cristales a veces le engañaban, pues cuando él creía que se acercaba al balón, muchas veces ya estaba anidado. Y no era raro que algún delantero enemigo de cualquiera de las alas haga un gol con goalkeeper y todo. Fue pues en resumidas cuentas un mal guardián del arco quiteño. Por cierto, jugó poco en esa posición, pero siempre acompañó al Sport Club Quito en sus encuentros protagonizados en el Parque El Ejido o en los viajes a Guayaquil y otras ciudades. Candela relata que un equipo guayaquileño le hizo un gol al elenco quiteño y el Sordo Piedra dijo a los ñaños monos: nos han hecho un gol, pero a ustedes no les quita a nadie los 3 goles que les hicimos en Huigra, Naranjito y Yaguachi. Dice cruel, porque eran los nombres de 3 batallas que ganaron las tropas de Quito, comandadas por los generales Leonidas Plaza y Julio Andrade, a las costas de los Alfaro, en el año de 1912. Las bromitas. El inquieto Sordo Piedra fue, según las versiones de la época, uno de los bromistas del Sport Club Quito, que robaron los badajos de las campanas quiteñas de Semana Santa en 1913 o 1914, y echaron a perder un sábado de gloria.
Su lema para las travesuras fue: hagamos algo de provecho, y una noche con su juerga se dedicó a cambiar de sitio los rótulos de almacenes quiteños, provocando el otro día la confusión y la rabia de los propietarios. Pero los chuyos del Sport Club Quito le hicieron también por lo menos un pésimo chiste. Un día le presentaron a una señora guayaquileña y a los dos les dijeron que él y ella eran sordos tapias. Benjamín Piedra y la dama porteña conversaron largos minutos usando el lenguaje de señas, en medio de la diversión de sus amigazos. El problema se armó cuando el sordo preguntó en voz alta: ¿qué dice la vieja fiera? Según describieron los testigos presenciales. Benjamín Sordopiedra fue algo más según lo describe Canela. Todos conocen el aspecto jocoso del Sordopiedra, pero poco sus dimensiones humanas, su desinterés, su solidaridad, su honradez acrisolada y su lealtad estable, sin altibajos. Benjamín fue un humorista genuino y también todo un caballero. Piedra trabajó en varias dependencias, entre ellas del Ministerio de Hacienda, Tesoro o Economía. Fue además caricaturista, periodista aficionado y amigo de todo Quito. Muy estimado, por cierto. Adiós al sordo. El 20 de abril de 1939, un automóvil guiado por el chofer Leonardo Salazar Flores, en estado de embriaguez, atropelló a Benjamín Piedra, fracturándole las dos piernas. Todo esfuerzo médico fue inútil, y el querido y popular sordo Piedra falleció 2 horas después, a la medianoche, en medio del dolor e indignación de los quiteños y de los chagras. Anécdota número 9. Potrero de la Carolina, primer aeropuerto. En noviembre de 1920 llegó el avión Telégrafo 1 a Quito. Noviembre 28 de 1920, mes y día año famosos de los anales de la aviación quiteña. Fue cuando apareció por primera vez en los pastos de la capital un avión de verdad y volando, el Telégrafo 1, piloteado por el italiano y conocido piloto Elia Liut, quien poco antes había brindado otra emoción igual a Cuenca, tras un vuelo de fama iniciado en Guayaquil. Toda una hazaña con la colaboración de los montes andinos, que se encogieron un poquito para que la pequeña nave italiana, como Liut, no chocara con el trayecto. Luego los gigantes nevados de la sierra saludaron la proeza. Decenas de miles de habitantes de Quito se trasladaron ese 28 de noviembre hasta el norte de la ciudad para admirar de cerca la llegada y el aterrizaje del primer avión en la ciudad de las nubes. Todo fue singular y nadie habló de otro tema. El presidente José Luis Tamayo compartió la curiosidad y solemnizó varios actos, pero en medio de semejante entusiasmo, un ciudadano mostraba gestos de rabia. Era Pedro Jaramillo. Lo que sucedía era que, según el programa oficial, el avión Telégrafo 1 debía aterrizar en un potrero de la hacienda La Carolina, de propiedad de la familia Jaramillo. Realmente, el municipio quiteño llegó a la conclusión de que era el sitio más apropiado para tan solamente ocasión, y lo hizo con el visto bueno del piloto Liut. Sa acudió a su máxima paciencia cuando vio que era inevitable el paso de los curiosos por los terrenos que había heredado de su madre, doña María Jaramillo de Sá. Luego apareció otro rico propietario vecino, Nicolás de Espinosa, protestando por los daños ocurridos en sus cementeras. Hasta concurrió a las autoridades para pedir una indemnización, sin encontrar respuesta. El propio Lealiud había escogido el sitio para el aterrizaje. Buscó, por supuesto, el mejor de los potreros de la Carolina, y ese 28 de noviembre hizo un aterrizaje perfecto, recibiendo el aplauso del público y saliendo a hombros como premio a su proeza. Liud, un as de la Primera Guerra Mundial, fue de agasajo en agasajo. Un homenaje muy especial estuvo a cargo del municipio de Quito, presidido por don Pablo Isaac Navarro. El monomotor Telégrafo 1, auspiciado por el periódico El Telégrafo, permaneció en su potrero favorito hasta el 9 de febrero de 1921, cuando el copiloto de Liud, el también italiano Ferruccio Guicciardi, hizo el primer decolaje para un vuelo hasta Ibarra. Un buen público estuvo en los aplausos. El Quito 1 culmina. La historia secreta y la anécdota se juntan para contar la historia de otro avión, llegando en secreto un poco antes a Quito. Escucha. Tres ricos quiteños, Pedro Freile, Salvador Buccelli y Rafael Tovar, tuvieron una reunión clandestina y resolvieron comprar un avión, sobrante de la Guerra Mundial, como en el caso del Quito 1. Se trataba de un Spad francés que luego de muchas aventuras llegó en piezas hasta la capital ecuatoriana. El plan de los buenos quiteños era ganarle la mano al Telégrafo 1 y que el primer avión en volar por el cielo quiteño sea el Quiteño 1. Cuando supieron que se acercaba la hora del vuelo del Telégrafo 1, patrocinado por ese periódico, el más antiguo del Ecuador, y en esa época propiedad de la familia Castillo, se inquietaron. Hicieron armar su avión con mucha rapidez y hablaron con los pilotos Pedro Travesari y Alberto Suárez Davila, recién llegados de Chile, para que ellos guiaran su nave en la histórica jornada que proyectaban.
pero el Ministerio de Defensa se opuso. Dijo que no podían autorizar un vuelo en esas condiciones con todo armado apuradamente. Freire, Buccelli y Tovar vieron con indignación el vuelo triunfal del Telégrafo 1. Ese 28 de noviembre, inolvidable para unos y horrible para otros. Lo peor fue que el 31 de diciembre de 1920 los quiteños se portaron justos y crueles. Rindieron homenaje al Telégrafo 1 en la noche de los años viejos y quemaron burlones la imagen del Quito 1. Fin del Quito 1. No terminaron allí las aventuras del Quito 1 y de sus progenitores. En marzo de 1921 llegaron a la capital ecuatoriana, adscrito a la Embajada de Francia, el joven teniente Marc Guiteni. Los tres quiteñazos del trato, Freire, Buccelli y Tovar, hablaron con el teniente Guiteni para que planteara el Quito 1, que en diciembre se había convertido en el hazmerreír de los bromistas de la ciudad. Guiteni, muy gentil, aceptó. El trío quería sacarse el clave y demostrar que su avión sabía volar y mejor que el Telégrafo 1. Se acordó que el vuelo se iniciara en el Parque de Mayo, elegido de la ciudad. Así sucedió. Miles de gentes presenciaron el vuelo, que se inició con mucha calidad, pero en el último viaje del teniente Guiteni se produjo una novedad. El Quito 1, tras sus maniobras impecables, tomó contacto con la Tierra y aterrizó con mayor velocidad que le aconsejaba, y comenzó a aproximarse a los vehículos estacionados en el parque. De pronto, casco completo. El avión, pese a los esfuerzos del teniente Guiteni, siguió avanzando hasta chocar con el automóvil Cadillac del quiteño Pedro Freire Angulo, quien estaba allí acompañado de su familia. Por suerte no hubo víctimas fatales. Todos corrieron y el Quito 1 terminó impactándose en medio de la sorpresa y luego de los chistes de los presentes. Freire Angulo era uno de los quiteñazos que trajeron al Quito 1. El avión se estrelló contra su Cadillac. Anécdota número 10. Fiesta con saltadas pues ya está con óperas. Quito celebró con gusto en 1922 los 100 años de la batalla de Pichincha. La desaparición de la gigante y tortuosa quebrada de Jerusalén, su reemplazo por la avenida 24 de Mayo, la pavimentación de varias calles del centro de la ciudad y la inauguración del Parque de Mayo fueron notas urbanas destacadas en la celebración del centenario de la batalla de Pichincha, en el año de 1922. Pero el suceso social y cultural en el Quito de entonces fue la presencia de una compañía de ópera, la Brácale, en el Teatro Sucre, con todo lo que significaba la actuación de artistas calificados en la Recoleta, capital ecuatoriana. Los ciudadanos de clase media y el pueblo se divirtieron con eventos barriales y por supuesto con el fútbol, aplaudiendo el Gladiador y con los toros de la Plaza Belmonte y los toreros Faico y Belmontito. Los gamonales de la época lucieron sus mejores galas y pagaron entradas caras para presenciar las óperas Hamlet, Rigoletto, Aida, Los Bogotones y sobre todo Carmen. Lo cierto es que el centenario rompió la monotonía de la capital, reflejada también en la infaltable sesión solemne del municipio de Quito, entonces presidido por el famoso coronelazo, Juan Manuel Millonario y socialista. El presidente de la República, don José Luis Tamayo, comandó la contribución estatal y corrió de cuenta de gobierno la contratación y el viaje de la empresa dirigida por el empresario italiano Signore Bracale. La compañía de ópera hizo viaje de Guayaquil a Quito en tren expreso y no en un vagón cualquiera. Las entradas costaron 20 sucres la luneta y 30 un sillón en los palcos de Teatro Sucre. Un precio caro, si consideramos que un corte de pelo valía entre 20 y 60 centavos. Las obras. En 1920 se creó la Junta del Centenario y la planificación de las obras estuvo a cargo del arquitecto alemán Augusto Reider, constructor además de varios edificios importantes de Quito. El Parque de Mayo en el Viejo Ejido fue inaugurado ese 24 de mayo con su gran arboleda, su zona de canchas, la caminería interior y varios elementos estructurales. En los discursos, el ejido fue presentado como el punto clave que dividía el amplio Quito antiguo, centro-sur, del moderno y a un pequeño Quito norte. El ingeniero Manuel Adrián Navarro, ilustrado y visionario profesional graduado en el ITM, Instituto Tecnológico de Massachusetts, se encargó de realizar las primeras obras de pavimentación y de alcantarillado en algunas calles de la ciudad. La inauguración del Boulevard 24 de Mayo sobre el relleno de la imponente y sucia quebrada de Jerusalén fue un suceso. El relleno lo había iniciado Francisco Andrade Marín a finales del siglo XIX, y luego del centenario, la 24 fue presentada como la más grande avenida de la ciudad. En la entrada del Parque de la Alameda se levantó un gran portón blanco con la leyenda Patria y Libertad Sucre. ¡Viva Carmen! Los artistas de la ópera Bracale tuvieron una gran temporada en Quito y terminaron siendo muy conocidos. Inclusive algunos fueron más populares por su nombre en los escenarios que por los propios, además de que recibieron constantes aplausos por sus buenas voces y sus actuaciones. Es lo que sucedió con la soprano Olga Carrera,
a quien se la presentó como artista de la Scala de Milán y se ganó al público por su papel de gitana en la ópera Carmen de Bizet, obra inspirada en una novela del francés Prosper Mérimée. La voz, la pinta, lo sexy de Olga y Carmen gustaron sobre todo a los quiteños, pero otros artistas también se ganaron su fama, entre ellos el tenor José Planet y la fina Rea Tonioli. La ópera de Bizet se había estrenado en París en 1875, combinando la música y las voces de los artistas con las andanzas de la gitana, especialmente sus amores con el uniformado José o el torero Navarro Camillo. La bella Carmen se robó los aplausos pese al triste desenlace. Un día de esos en la repetición de Carmen, el entusiasmo fue tal en el teatro que al finalizar la función, una voz de barítono sorprendió al público con unos sonoros gritos: ¡Viva Quito! ¡Viva la batalla de Pichincha! ¡Viva el centenario! ¡Viva! Estalló un gran aplauso al popular coronel Lazo, presidente del Cabildo quiteño, por la función y por el grito. Pero la repercusión fue mayor en el público cuando otra voz de tenor retumbó de pronto: ¡Viva Carmen! ¡Viva Olga! ¡Viva la gitana! El viva general fue acompañado de otro aplauso y de una risa. Quiteños y quiteñas salieron comentando: buena la del Piñufla. ¿Quiénes eran el coronel Lazo y el Piñufla Pérez? Ya lo sabremos. Anécdota número 11. Gran Club Gladiador y Gran Ñato Recalde. Riobamba organizó en 1926 la primera Olimpiada Nacional y fue la grata sorpresa del año 1926. Los mejores deportistas del país se concentraban en marzo en Riobamba, la sultana de los Andes, inundados del espíritu olímpico y desafiando alegremente el frío del Chimborazo. Los mentalizadores fueron tres aventureros y soñadores del deporte que viajaron a París en 1924 y vieron de cerca una Olimpiada Mundial. No solo eso, fueron actores, aunque novatos y sin mayores conocimientos, allá en la Ciudad Luz, el cañambeño loco por el deporte Alberto Jarrín, el velocista guayaquileño Alberto Jurado González y el fondista quiteño Belisario Villasís. Llegaron últimos en sus respectivas pruebas atléticas, claro, pero regresaron felices al país, pregonando las bondades del olimpismo. Riobamba recogió el guante impulsada por un dinámico hijo de la ciudad, José María Falconi, quien puso poco entusiasmo y más de un cheque. Fue en una época gerente del poderoso Banco La Previsora. Quito aceptó el desafío. Los Chivas de Gladiador formaron la base del equipo quiteño y cantando pasillos tomaron el tren rumbo a la sede. Ese gran club fue campeón capitalino del fútbol desde 1922 en adelante y en el año 1926 su renombre ya era de escala nacional. Gladiador es un nombre histórico del deporte quiteño y funcionó con calidad y entrega desde 1918 hasta 1940. Triunfos y caídas. La Olimpiada del 26 a la ecuatoriana, o la riobambeña, fue modesta pero entusiasta. Muy lejos de los lujos de París, se desarrolló desde el domingo 14 de marzo con fe y emoción. De inmediato comenzó la lucha por las medallas. El fútbol, la gente del Gladiador, con el nombre de Pichincha, fue favorita, más cuanto ganó 8-0 Cuenca, 2-1 Ambato y 4-3 a Guayaquil. Allí estuvieron las grandes figuras del fútbol capitalino, en esa época. El zorro Campana Gabriel, el deportista completo Leonardo Muñoz, el popular ventarrón Alfredo Barreiro, el goleador Manuel La Lama, el técnico Luis Barraco Andara, el cañoncito Carlos Maya y el Patas del Sur, el piloto Bayardo Tobar y varios más. En atletismo, Pichincha brilló con el espiado decathlonista Jorge Rochel, el maratonista internacional Belisario Villasís, el velocista Jorge Serrano, el múltiple Campana, triunfó igualmente en tenis. Pero tuvo sus sensibles bajonazos. Riobamba dio la sorpresa y le ganó la reñida final de fútbol 4-3. Guayaquil triunfó en básquetbol y en varias pruebas atléticas. Los guaitambos ambateños de polo. El equipo olímpico riobambeño campeón invicto tuvo sus años de fama en el fútbol ecuatoriano, aunque un día Gladiador le batió 5-0 en Quito, hazaña que fue cantada por el poeta Clavijo. Sin embargo, los olímpicos se vengaron en plena caída de Dios, y en Riobamba en otras jornadas históricas de esos viejos y simpáticos tiempos. Los de Gladiador nunca dejaron de contar que en su juego con Riobamba durante la Olimpiada tuvieron dos lesionados, Muñoz y Campana, quienes no pudieron ser reemplazados porque no tenían la fractura a la vista, según las reglas. La gloria del ñato. Cuando llegó la hora de la carrera ciclística de 50 kilómetros, casi se paran los juegos. Se anunció el espectacular duelo entre el quiteño José Luis Ñato Recalde y el afamado campeón guayaquileño Rainero Casanova. Circuló además el chisme olímpico de que el título de los juegos dependía de esa carrera, y subió la expectativa sobre todo entre los quiteños. Se dio la partida y los competidores llegaron hasta el licto. El paso de un riachuelo fue la nota de emoción, y ahí se adelantó el ñato, con sus vibrantes 23 años, y ya nada le pudo detener.
Ganó ampliamente al temible Casanova y al resto. El diario El Comercio dijo que el triunfo de Recalde fue colosal. Desde entonces Doñato Recalde fue famoso, gracias a esa victoria y a su quiteñidad. Vivió como directivo del ciclismo y joyero, siempre contando sonriente y feliz su victoria olímpica. Murió en el 2000, a los 97 años. Bien vividos, por cierto. La dramática. El arte no podía faltar, por supuesto, en la Olimpiada Criolla. Estuvo a cargo de la ya afamada Compañía Teatral Quiteña Dramática Nacional. Quito vivía una época de entrega artística con tres compañías que competían en el Teatro Sucre. Riobamba y los competidores olímpicos pudieron arrabiar las actuaciones de la primera actriz Marina Moncayo, del buen mozo actor Jorge Araujo Chiriboga, riobambeño por añadidura, del versátil y un poco farista Marco Barahona, de la guapa Marina Gosenbach, de la multifacética Olimpia Gómez. El Rosario, Tierra Baja y Mala Ley fueron algunas de las obras presentadas ante públicos de entusiastas. Y la primera Olimpiada Nacional culminó con todo éxito, dejando una estela de recuerdos. Fue modesta, pero histórica. Anécdota número 12. Qué distinto los dos con la fuga de Carlota. La alondra de Calacalí se enamoró del seductor Jorge Araujo Chiriboga. El 24 de mayo de 1922, en el centenario de la batalla de Pichincha, se llevó a cabo en Quito un concurso de dúos y triunfaron los dos juveniles de hermanitas, Carlota e Inés Jaramillo. En 1926 brotó en la ciudad Carita de Dios, Quito, claro, todo un frenesí artístico y surgieron dos compañías de comedias, la Dramática Nacional con la primera actriz Marina Moncayo, dirigida por Jorge Araujo Chiriboga, y la de Zarzuela, con Victoria Aguilera. Un loco transmuante y músico, el maestro Rafael Ramos de Albuja quiso dar vida a una tercera compañía, la de comedias y variedades. Buscó contención a las hermanas Carlota y Inés Jaramillo. Ellas pidieron autorización a sus padres, Ignacio y Natalia. Por unanimidad los dos se negaron. Artistas nuestras hijas, jamás, nunca fue su respuesta, pero Carlota, nacida en Calacalí, no era tan resignada. Al contrario, convenció a su hermana Inés y las dos subieron al escenario del Teatro Sucre el 26 de octubre de 1926 para su debut. Aplausos, muchos aplausos. El dúo de las hermanitas fue aplaudido a rabiar en su debut. Triunfó que sus padres no compartieron. Ellos, muy tristes, permanecieron en su casa en la tola, murmurando: artistas nuestras hijas, artistas. En la primera compañía de Ramos de Albuja se lucieron también Raquel Echeverría, primera actriz, Alfredo León, primer galán, Miguel Ángel Casares, artista múltiple, el tenor Roberto Maldonado, el simpático bajo cómico Piñufla Pérez y, claro, las hermanas Jaramillo. El gato a la vista. De pronto la farándula quiteña del año 27 se conmovió. La dramática nacional de la primera actriz Marina Moncayo fue sacudida por un terremoto interno, nunca aclarado. Durante una serie de funciones en Cuenca y tres de sus figuras se separaron del grupo. Y para más y mejores chismes, los tres fueron a dar en la novedosa compañía de comedias y variedades de Ramos de Albuja. Era nada más y nada menos que Jorge Araujo Chiriboga, Marco Barahona y Miguel Ángel Casares, auténticas figuras artísticas de la época. Lo primero que hicieron de los nuevos astros fue borrar el nombre de Ramos de Albuja y dejar en pie la compañía de comedias y variedades. Basta. Pero sucedió algo más. Para poner en rojo vivo la chismografía modelos en 1927, el 24 de mayo se efectuó todo un concurso de teatro, con las tres compañías en el Teatro Sucre. Empate. Y el clima se dio poco después cuando circuló la noticia de que Jorge Araujo Chiriboga y Carlota Jaramillo se habían enamorado al compás del pasillo. Qué distinto de los dos, tu vida empieza, y yo ya voy a la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía, y yo ya de vivir tengo pereza. Cuyo autor era Jorge Araujo, quien lo dedicó a Carlota. Araujo, nacido en 1892, pasaba con 12 años a la alondra de Calacalí, cuyos pasillos conmovían al Quito de 1927. La fuga. Otra vez los papitos de Carlota se opusieron. Casarse con Jorge Araujo, mayor que ella, con tan bohemio artista, no fue la respuesta rotunda, y nuevamente Carlota fue rebelde. Junto con su amado novio viajó a Guayaquil en el tren con parada en Riobamba, y allá los dos vivieron una apasionada luna de miel, y además cumplieron con el ritual del casorio. La vida no fue fácil para la pareja, no era fácil para la clase media. Ella con su hermosa voz subió al solio de la reina del pasillo, pero la música no daba mayores ingresos y tuvo que ejercer muchos años la docencia, como buena graduada de la normal Manuela Cañizares. Jorge Araujo, quien fue militar, tuvo después varios trabajos burocráticos, aunque era reconocido como un personaje del teatro y de la música, autor de varias canciones de fama en esos tiempos idos, como Morena la ingratitud, Solo por tu amor, Si tú me olvidas, además de Sendas distintas, por supuesto.
Lo más grato es contar que Carlota Jaramillo y Jorge fueron felices junto a sus hijos Nelly y Vinicio. Carlota, quien grabó más de 80 discos en una época tan difícil, nacida en Calacalí el 9 de julio de 1904 y murió en Quito el 10 de diciembre de 1987. Ella contó su historia. Con Fuga y todo, el autor de este libro, en 1982, era una persona muy agradable y está considerada como la gran figura femenina de la canción ecuatoriana. Y con su querido esposo Jorge se suscitó en un caso singular, registrado con sorpresa de admiración en esa época y que consta en el diccionario bibliográfico ecuatoriano de César Augusto Alarcón Costa. Jorge Araujo Chiriboga nació en Riobamba a las 5 de la mañana de 27 de febrero de 1892 y falleció en Quito el 27 de febrero de 1970 a las 5 de la mañana. Anécdota número 3. El Piñufla Pérez, Sanquiteña y Cuples. Alfredo Pérez Chiriboga puso una nota de humor en el Quito de allá. Las familias de aristócratas de Quito se dividieron allá por el año de 1926, cuando uno de sus jóvenes más queridos y pintones, Alfredo Pérez Chiriboga Muñoz Fernández, Salvador, debutó como artista en la nueva compañía de comedias y variedades, dirigida por el maestro Rafael Ramos Albuja, conocido e incansable director de orquesta. Artista, qué descrédito para todos nosotros, dijo doña Clemencia Lazo Chiriboga Saldombide, Fernández Salvador, selectiva y presumida. No seas exagerada, Clemecita. Los tiempos están cambiando y tal vez resulta bueno tener un artista y cantante en la familia, para que no nos digan oligarcas, opinó la prima Eulalia Chiriboga, más pragmática y calmada. Tenía que ser nuestro Alfredo, tan novelero y divertido, pero vuelvo a jurar que jamás iré a hacerle ver el ridículo con semejante cholada que ha de ser socialista y revolucionaria. Nunca más. No hay nada de malo en ser artista, querida prima Clemencia. Y además acuérdate que los Pérez Chiriboga ya no son tan hacendados como antes. Tú sabes que son y serán nobles, pero ya no tienen millones. Sus fortunas en bajada. ¿Por qué no buscar honradamente unos sucrecitos? No solo artista, hasta cantante, y ya no se llama Alfredito Pérez Chiriboga, como antes. Ahora es el Piñufla Pérez, cantante y chistoso del Teatro Sucre. ¿Qué irás? Lo que pasaba, entre otras cosas, era que la fiebre artística se había apoderado poco a poco de Quito. En sus alrededores en los últimos años, ya no solo subían a las tablas los artistas extranjeros traídos por el tren, sino que también aficionados en plan de consagrarse, divertirse o ganar unos sucres, lo que sea. El Alfredito del cuento no se daba por enterado y continuaba en sus andanzas, no solo cantando y actuando como lamentaba doña Clemencia, sino hasta compartiendo una que otra parranda y enamorando a una que otra compañera de escena. Nos dábamos la vida de artistas, aunque no como ahora el Julio Iglesias, rememoró el Piñufla en 1982, conversando con el autor de este libro. Noches alegres. Sí, y de pronto la serie Recoleta Capital tenía tres compañías de teatro y comedias, y en una de ellas actuaba el Piñufla Pérez en persona, noche tras noche aplaudido sobre todo al cantar cuples o al entornar la bayadera. Cuando la noche se extiende, como velo misterioso por el camino rumboso, camina la bayadera, con voz de tonor. Uno de los culpables de la fiebre fue el profesor español Abelardo Rivero, quien dictó un curso de arte y declamación para formar actores. También el profesor de música Sixto María Durán dio clases a un grupo y allí estuvo Pérez Chiriboga con sus aficiones. Tanto fue su entusiasmo que aceptó la invitación del profesor Ramos Albuja, como también lo habían hecho las jóvenes Carlota e Inés Jaramillo Jaramillo. Con este frío y otros acompañantes pusieron en escena algunas obras llamativas, pero sobre todo se fue concentrando la atención del público en el acto de variedades, programado con canto, recitaciones y buen humor para cerrar la función. Algo de todo con el acompañamiento de la orquesta del profesor Ramos Albuja, hasta con intervenciones del público como aquella noche en que cantaba y se lucía el dúo formado por Inés Jaramillo, guapa y pechugona, y el omoto, pero entusiasta tenor Alfredo Pérez Chiriboga, cuando desde el fondo del teatro llamó la atención con un grito: ¡Piñufla, piñufla! Y cuando el Piñufla alzó la vista, escuchó el mensaje: Piñufla, jajaja, la Inés te está dando de cantar. Una risa general, ese rato en el Teatro Sucre, y bastantes años después del Piñufla, tuvo también que reírse, como lo hizo cuando contó al periodista. Fue en la voz de Jorge de Bandeira Sá, el bromista de Tutaita. Anécdota número 14. Socialista del Ecuador a la cancha se ha dicho.
Ese 1926 se fundó en Quito el Partido Socialista Ecuatoriano. Hubo de todo en ese año de gracia de 1926, no solo en la Olimpiada Nacional y la aparición de varias compañías teatrales, como vamos contando en estas páginas, sino también el nacimiento de un partido político. Nada menos que el Partido Socialista Ecuatoriano, que ya se venía perfilando desde antes y que hasta hoy, 2014, de 2020, no solo está vivito y coleando, por más señas compartiendo en Carondelet, cuando soplan los vientos del socialismo en el siglo XXI. El PSI nació oficialmente en el Ecuador entre el 26 y el 23 y el 26 de mayo de ese año, en Quito, por cierto, cuando nuestro país tenía 2 millones de habitantes más o menos. Un obrero ganaba 90 sucres mensuales, un quital de arroz costaba 18, uno de azúcar 25,50, la carne se vendía a 60 centavos la libra y el fideo a 50 centavos. Una casa se podía adquirir por 30 o 40 mil sucres, una hacienda con peones entre 80.000 y 100.000 sucres. Hasta entonces en el Ecuador había solo dos partidos políticos. Uno, el conservador hincha del gran tirano Gabriel García Moreno y presidido entonces por el pelucón y culto don Jacinto Chihuín Camayo. Otro, el liberal, que había sido desmontado del poder el 9 de julio de 1925 por la Revolución Juliana y tenía como su gran figura al viejo luchador don Eloy Alfaro Delgado. Después de la Juliana funcionaron los gobiernos plurales, civiles o militares, pero en abril del ya sonado 26, un médico lojano, serio y energético, estudiado en plena Alemania, le asumió la dictadura con el apoyo del ejército. Isidro Ayora, quien luego, al conjuro de una asamblea, se convirtió en presidente. El socialismo fue forjándose paulatinamente. Basta de curuchupas, retrógrados y fraudulentos liberales. Es hora de que pisen la cancha los socialistas, dijeron varios inquietos ciudadanos contagiados por las ideas de izquierda que recorrían el mundo después de la famosa Revolución Rusa, culminada en 1917. El comunismo. El médico doctor Ricardo Paredes, número uno del comunismo ecuatoriano, viajó a la Unión Soviética, sede de la actividad revolucionaria mundial, y su regreso informó que había afiliado al nuevo partido a la Tercera Internacional, precisamente la comunista, la del Comité. Este punto y otros fueron exasperando la división de los miembros del PCE, hasta que en 1931 Paredes y otros militantes fundaron el Partido Comunista Ecuatoriano, que ya venía reclamando su puesto en el panorama político del Ecuador. Respecto al Partido Socialista, en 1934 debutó interviniendo en la elección presidencial con su candidato Dr. Carlos Zambrano Orejuela, quien enfrentó nada más y nada menos que al naciente huracán Velasco Ibarra. El profeta sacó 51.248 votos, Zambrano unos honrosos 11.028 votos y Ricardo Paredes 696. Fue el comienzo de 1001 episodios de aventuras de todo color, altos y bajos, triunfos y derrotas, todo lo cual comenzó en esos días de mayo del movido 26. Zeta y Panagra, rivales en el aire o no. Dudas sobre la rivalidad de USA y Alemania en la aviación no comercial. Los pocos quiteños que se daban el lujo de viajar en avión allá por los años 30 tenían la garantía de contar con los servicios de dos empresas bastante seguras y prestigiosas, aparentemente rivales comerciales y un poco políticas entre sí, Zeta y Panagra. En orden de llegada a la capital ecuatoriana, Zeta, Sociedad Ecuatoriana de Transportes Aéreos, hizo acto de presencia en el Ecuador, más precisamente en Guayaquil, en 1928. Tenía tinte alemán y colombiano. Su nombre inicial era SCATA, Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos. En aquel año, un hidroavión de SCATA voló de Barranquilla a Caudaloso, Guayas. Esa presencia despertó el interés de los Estados Unidos y pronto apareció en los aires. Allá por 1929, la Pan American Airways, que con el paso del tiempo se iba a convertir en la Panagra, más tarde en la Braniff y finalmente en American Airlines, la rivalidad comercial tomó lujo cierto matiz político. En 1933 llegó al poder en Alemania un simple cabo, quien trepó posiciones y el poder germano ganó los votos de sus compatriotas. Adolfo Hitler fue mostrando paulatinamente su tinte dictatorial y caudillesco, y luego sus deseos de dominar al mundo. El guayaquileño Luis Orranti apareció inicialmente como el impulsor del Zeta, pero no había duda de que detrás estaba el país del Führer alemán. Ecuador y Quito no se pronunciaron abiertamente por ninguna de las dos empresas y tanto Panagra como Zeta tenían sus clientes y simpatizantes. Un desastre. El viernes 4 de septiembre de 1938 en Quito hubo interés por recibir un gran avión de Zeta, se lo llamó Pájaro Azul y se lo anunció como una nave aérea construida en Alemania con todos los adelantos modernos y piloteada por un as de la aviación germana, el capitán Fritz Hammer.
De repente hubo novedades. El avión apareció en el aeropuerto quiteño. Al día siguiente, durante una búsqueda desde el aire, se localizaron en la zona montañosa de Simityuk, provincia de Bolívar. En el centro del Ecuador, los restos destrozados de la aeronave, los tres alemanes, Hammer y otros dos tripulantes, el capitán aviador ecuatoriano Marco Aguirre, estaban muertos. Hubo estupor por el accidente, pero Zeto trajo otra nave y siguió realizando esfuerzos por mantenerse en el aire y en las mejores condiciones, aunque ese golpe fue muy duro. La panera estadounidense tuvo algunos tropiezos y más de una emergencia, pero no llegó a los niveles trágicos de su competidor. Anécdota número 16. 10 años de amigazos y al matrimonio. Amén. El novelista Jorge Casa y la actriz Marina Moncayo al altar. Ese domingo 18 de septiembre de 1935, a las 10 de la mañana, jugueteaban en la piscina del balneario del Tingo, Valle de los Chillos, cerca de Quito, un varón de 29 años, pintón y alegre, y una mujer de 25, atractiva, de piel canela y seria. Eran viejos amigos, amigazos, como que muchas veces actuaron en el escenario del Teatro Sucre, él haciendo papeles de galán joven y ella en calidad de primera actriz del teatro ecuatoriano. Ese día, gozando de las calientes aguas minerales del Tingo, comenzaron a recordar el pasado, pero de pronto hablaron también del presente, el de su trabajo burocrático en el Ministerio de Hacienda, pagador y no más. Ella de su puesto en la Escuela de Bellas Artes, secretaria. En la charla, Jorge habló de su novela Huasipungo, mencionando los primeros pasos, no muy exitosos en el limitado espacio quiteño. María notó la posibilidad de regresar a lo que más amaba, el teatro. Cada uno puntualizó sus perspectivas y los obstáculos. De pronto, con entusiasmo pero con censurable atraso, Cupido entró en acción, provocando miradas y gestos de aproximación. Será algo más que amigos, ¿por qué no? Marina y Jorge se tomaron de la mano y caminaron en búsqueda de un hornado, para luego rememorar sus aproximaciones y distanciamientos. Casi hablaron de una década perdida, a partir de 1925, fecha de su primer encuentro serio. Viejos conocidos. Los dos, Marina Moncayo y Coronel y Jorge Casaguerra, estuvieron juntos y en el curso de declamación y teatro en español de Carlos Alberto Reborredo, funcionario de la empresa de Cines Quito y animador de artes escénicas en una época interesante de la ciudad. Apenas terminaron el curso, Marina ingresó a la Compañía Dramática Nacional, organizada por Jorge Arajo Chiriboga, rimabeño, actor y compositor popular de la época. Jorge Casa, mientras tanto, se quedó en el grupo de Reborredo. Al 17 de enero de 1926, Marina, con la gracia de sus casi 17 años, ingresó al escenario del Teatro Sucre y se desenvolvió muy bien junto a sus compañeros Marcos Barahona, Marina Gossenbach, María Elena Andrade, Alfonso Moncayo y Alfredo Arrufría. No hay nada que hacer, Marina nació para artista. Fue el veredicto del director Jorge Araujo Chiriboga y su entusiasmo fue mayor cuando el público aplaudió esa noche las tonadillas y la actuación de la muchacha. Va a llegar lejos, añadió Jorge. En marzo, en Riobamba, durante la jornada teatral de los primeros Juegos Olímpicos Nacionales, cuando la dramática fue la invitada de honor, Marina Moncayo sonó con más fuerza. ¡Qué voz! Pudiera escucharle a lo largo de 100 funciones, comentó el periodista riobambeño Lucas Mespinto. La obra El ladrón fue el mayor éxito de la temporada. En el escenario estuvieron dos figuras del teatro ecuatoriano, Marina Moncayo y Marcos Barrón. Más aplausos. Huasipungo y Casoria. En 1934, Jorge Casa, a quien le quedaba muy estrecha la oficina de oficial pagador del Ministerio de Hacienda, logró que sus amigos de la imprenta nacional le imprimieran 400 ejemplares de su novela Huasipungo. La puso en venta pidiendo apenas 2 sucres. Quito no era un mercado para obras literarias de los empleados públicos. Menos mal que la novela logró abrirse paso hasta Buenos Aires y allí alguien la leyó. La obra con ojos argentinos dando paso a una exclamación. Miren aquí más o menos cerca. En Sudamérica hay un país que mantiene en pie la esclavitud de los indígenas y los recluye en Huasipungos. La sorpresa y la indignación hicieron lo suyo. Huasipungo recibió inesperada publicidad y su nombre fue creciendo hasta convertirse en una novela internacional de origen sorprendente. Por su parte, los novios de El Tingo, tras lamentar los 10 años desperdiciados, anunciaron su matrimonio para el 16 de julio de 1936. Sin falta, él con 30 años, ella con 26, contaron a todos que Jorge Casa había llegado hasta El Tingo de casualidad. Por ese domingo del año 36, él salió de Quito con rumbo a la hacienda de La Granja, de propiedad del escritor Benjamín Carrión. Por darse la lectura de un libro en el bus, se pasó hasta El Tingo. Ese matrimonio no fue entre un burócrata y una secretaria, y entre el mayor novelista ecuatoriano y la primera actriz de teatro nacional, y por añadidura fueron felices junto a sus hijas Sonia y Fenia Perón. Anécdota 17. Padre mío, tengo sed.
Humor en Semana Santa. Las alegrías, las tristezas y las bromas de la farándula quiteña. Apenas se perfilaba la radio, la televisión, claro, no existían ni en sueños, pero sí funcionaban los chismes alrededor de la farándula quiteña de los años 20 y 30. Los noviazgos, los casorios y hasta las aventuras de los artistas corrían de boca en boca, más aún cuando entre 1926 y 1927 llegaron a funcionar tres compañías en Quito capitalino y poco provinciano de la época. Por cierto, no había programas como Vamos con todo, ni Caiga quien caiga, ni Viva el chisme, no. Pero en el Teatro Sucre y en sus alrededores no faltaban los comentarios por lo bajo. Con más fuerza, por ejemplo, cuando la primera actriz Carlota Jaramillo se fugó con el galán Jorge Araujo, o cuando Marina Gosenbach fue atacada mortalmente por un admirador celoso, o esa noche triste en la que la gran artista Olimpia Gómez murió misteriosamente. Los chismosos comentaron también entre susurros que el admirador actor dramático, decano de los faranduleros, Marcos Barahona, estaba empinado el codo con cierta frecuencia, afectando la regularidad de la nueva compañía Moncayo Barahona. Otros dijeron que eso no era ninguna novedad. No faltaban los aportes de la salquiteña y de la broma más o menos oportuna, mientras se trataba de animar el ambiente. Cuentos, chismes y chistes. No todo se esfumó. Felizmente y pese al paso del tiempo, quedan todavía algunos recuerdos de ese ayer cada vez más lejano. Anécdota número 18. Patria, Tierra Sagrada. Autores Manuel María Sánchez, poeta, y Sixto María Durán, músico. Muchas gracias, Manuel María, fue un grato encuentro. Gracias a usted, Sixto María. Creo que dejamos un buen recuerdo y rendimos un homenaje a nuestro querido Ecuador. Un ciudadano conectado intelectual, varias veces ministro y rector estudiantil, Manuel María Sánchez Vaquero, aceptó complacido la invitación. Sixto María Durán Cárdenas le había propuesto poner música a su poema Patria, Tierra Sagrada. Cuando los dos se unieron para escuchar juntos las notas adjuntas del poema, estuvieron de acuerdo. Gustará mucho a los ecuatorianos y posiblemente será el segundo himno de nuestra patria, pues periodista. Manuel María, el hijo predilecto de don Quintiliano Sánchez Rendón, se mostró muy contento al entrar a la vida periodística, allá por el año de 1907. De su padre, nacido en 1848, heredó la afición por la literatura y el interés por la política. Don Quintiliano llegó a ser desterrado del Ecuador por su lucha contra el dictador Ignacio de Ventimilla. Usted va a ser un gran colaborador, dijeron los hermanos Mantilla, cuando apareció el hijo de don Quintiliano. Dos de los primeros periodistas del comercio solo duraron un año frente a la máquina de escribir. Francisco Miño y José Federico Ponce decidieron graduarse de abogados y se despidieron cordialmente de sus compañeros. Fue cuando entró al diario el joven de 28 años Manuel María Sánchez, entusiasta y político. El joven Sánchez comenzó a escribir con el seudónimo de Leumann y cuando surgieron problemas políticos solía reducir su poca simpatía por Alfaro, más aún cuando en abril de 1907 hubo represión a jóvenes universitarios que protestaban por un presunto fraude. Manuel María Sánchez presentó como simpatizante del expresidente general Leonidas Plaza Gutiérrez. El liberalismo se había dividido en alfarista y blasista. Sánchez llegó a plantear medidas drásticas, nada menos que suspender la publicación de un nuevo periódico, El Comercio, en señal de protesta. Los hermanos Mantilla Jacome no estuvieron de acuerdo con el cierre del periódico y siguió publicándose hasta hoy. Molesto, Manuel María Sánchez se marchó para continuar su tarea en la prensa, una publicación fascista. Con el paso de los años, Sánchez fue subsecretario y luego ministro de Instrucción Pública del general Plaza, quien retornó en 1912 a la Carondelet. Pero no solo eso. Fue durante 13 años rector del Colegio Mejía y más tarde, en 1931, ministro de Educación del presidente Isidro Ayora, profesor y rector de la Universidad Central, poeta y escritor respetado. Anécdota número 19. Quito y los años 30 por su flaquito. Personajes, revoluciones, andanzas, subidas y bajadas. Este Quito recoleto llega a los 30 sencillo, y en las farras de San Viernes reina y suspira el pasillo. El sufrido coche frena para evitar su agonía, más nuevones la derrotan el ómnibus y el tranvía. Falta plata, pobre chucha, chaleco y camisa empeña. Buen plantilla se consuela con mayor que salquiteño. Un chiste suelta el piñufla y luego canta una jota, mientras una alondra entona dúos con doña Carlota. Plazas Arenas, Belmonte, paraísos del torero, los extranjeros alternan con maestre y marinero. Inocente las caretas cubren rostros y pasiones, persiguiendo a los payasos que recitan sus lecciones. Los 4 días que guerra la pared trabaja inquieta, con apoyo de su lengua sigue subiendo el profeta. En los confiados bolsillos dentro de una mano pequeña, silencio, estaba trabajando el águila quiteña.
Los curunchos, asustados, rezan en la madrugada pidiendo que venga el diablo y se cargue el camarada. Políticos y milico, arriba los corazones. A las 4 de la tarde truenan las revoluciones. Al pie del noble arbolito juegan fútbol con fervor los lechones de liga con chullas de gladiador. Un comandante de izquierda poquito saca la cara. No se asusten, son las bromas del gran zurdo Yuki Endara. Ángel Leonidas de Araujo lanza un nuevo San Juanito y Riobamba le proclama Ángel poeta maldito. Rasga su vieja guitarra con emoción Carlos Guerra y los potolos se encuentran para cantar a su tierra. Siguen llenando los chagras y los insultantes monas los cautiva el sordo piedra con historias picaronas. Madrugada mamamiche sirve mondongo en la mesa, mediodía sus helados brinda la Santa Teresa. Una cana al aire vamos, una parranda terneja, invita el borizoila, paga la chancho en bandeja. Caray qué pena se acaban por vejez los años 30, pasen un naipe y juguemos cholitos un buen 40. Anécdota número 20. Valientes hermanitas Yoder y el Chinto Vélez. El vuelo más triste de la aviación ecuatoriana en los tiempos idos. El domingo 28 de junio de 1932 fue una jornada de fiesta y aviación, y en el agitado Quito previo a la Guerra de los 4 días. Para ese día se anunció la inauguración del Club Gilder, concebido por un grupo de ciudadanos para impulsar el entusiasmo en favor de la aviación ecuatoriana. Los números centrales, según los anuncios, eran los vuelos del avión R2 con pilotos militares y voluntarios civiles provenientes del público. Mejor si eran damas. En 1929 habían llegado al país dos aviones, Robbie Air, provistos de los afamados motores Curtiss-Wright de 100 caballos de fuerza, aptos para el entrenamiento de pilotos. En esos aviones se realizó el primer vuelo directo Guayaquil-Quito, con pilotos nacionales. En los correos militares se comentaba que las naves lamentablemente no tenían el mantenimiento adecuado y volaban esporádicamente. En 1931 se destruyó el primer Travel Air R1. Se puso más atención en el R2 y el avión apareció ese domingo piloteado por el avión Jacinto Chinto Vélez, el simpático y popular Manaba que se había brevetado en 1924, con buenas notas y con el reconocimiento a sus condiciones técnicas y su carisma personal. Voluntarios del avión. Luego de varios números atractivos, llegó la hora del evento más esperado de la jornada. Una voz se dirigió al público por un parlante. Se invita a 2 voluntarios para realizar un vuelo en el avión monotor R2, piloteado por el capitán Chinto Vélez por sobre la ciudad de Quito. En el campo de aviación de la Carolina reinó la expectativa. De pronto estalló un aplauso cuando el locutor anunció: «Atención, las bellas hermanitas Elsa y Elvira Yoder Campi han aceptado la invitación. Gracias y felicitaciones. Vamos, capitán Vélez». Las juveniles hermanitas avanzaron hacia la nave agradeciendo con una sonrisa los aplausos, subieron al avión, el Chinto se ubicó frente al timón de mando, aceleró el motor y la nave comenzó a rodar en medio de la expectativa general. Pronto el R2 despegó y tomó altura. Los padres de las voluntarias del empresario Forrest Yoder y la presidenta de la Cruz Roja ecuatoriana, Elvira Campi, pusieron su atención en el vuelo. Como así las muy afortunadas en amores y en dinero jóvenes Yoder Campi aceptaron una travesía en un avión militar por el cielo quiteño del 32. Días después la madre, todavía afectada por el suceso, dio una pista: un aviador audaz. El mundo entero se conmovió con una noticia que se difundió desde los Estados Unidos de América los días 20 y 21 de mayo de 1932. La aviadora estadounidense Amelia Earhart, de 35 años, nativa de Kansas, era ya famosa en los 5 confines gracias a sus hazañas en aviones y automóviles, siempre en pos de marcas internacionales de altura o velocidad. Pero lo que inició el 20 de mayo fue espectacular. En territorio estadounidense se elevó piloteando sin ningún acompañante un avión monotor modelo Lockheed Vega, acondicionado para una audaz travesía del Océano Atlántico con el plan de aterrizar en Francia. Amelia será la primera mujer en realizar tan largo y peligroso vuelo. La veremos triunfante o morirá en el intento. Titularon palabras más o menos los periódicos del mundo y lo comentaron las emisoras. 5 años antes, en 1927, hubo igualmente entusiasmo total cuando el piloto también estadounidense Charles Lindbergh fue el primer ser humano que realizó semejante travesía. La aviadora y su nave se metieron entre las nubes y todo el público quedó a la espera que reaparezcan. No había una radio capaz de conectarse con la valiente mujer. Las hermanas Campi siguieron apasionadamente las hazañas de Amelia Earhart desde que comenzó a batir marcas femeninas, afirmando que esos triunfos no tenían por qué ser patrimonio de los hombres. Eso contó más tarde su madre, doña Elvira.
Las hermanitas celebraron el 21 de mayo el buen final del vuelo de Amelia y comentaron con sus padres del diálogo que ella sostuvo con un labriego luego de aterrizar en un potrero, tal como lo contó la prensa. ¿En qué país estoy, por favor? En Irlanda, señora. Gracias. Maravilloso. ¿Y usted de dónde viene, señora? De Estados Unidos. La aviadora Earhart había volado 40 horas y 56 minutos sin dormir. Su hazaña fue celebrada internacionalmente y recibió las felicitaciones del presidente y el Congreso de los Estados Unidos. Además, ganó mucho dinero. El 28 de julio las hermanas Campi estaban todavía impresionadas por el vuelo de Amelia y subieron al avión para una travesía de pocos minutos sobre Quito. La tragedia. Pronto volvió el avión heredado al campo de aviación de la Carolina, con tan mala suerte que antes de aterrizar el fuselaje se golpeó con la copa de un árbol circundante y la nave se fue aparatosamente a tierra. Un error humano, un viento maldito. Las dos hermanitas murieron de contado. El piloto se salvó milagrosamente su vida. El Chinto salió con bien de otros 3 accidentes y falleció por muerte natural en el hecho, varias décadas después. El resto del día fue amargo en Quito. Se suspendieron las sesiones de patinaje en el Coliseum de San Blas y de boxeo en la Plaza Arenas. La muerte de la Campi fue, por supuesto, un impacto.